Nuestra galaxia tiene un secreto. Un secreto violento y ardiente, escondido detrás de murallas de polvo tan gruesas que ningún telescopio construido por la humanidad había logrado cruzarlas hasta ahora. A 26.000 años luz de la Tierra, el telescopio espacial James Webb encontró algo que sacudió a todo un campo de la astronomía. Un agujero negro que estalla 5 o 6 veces por día, todos los días. Una fábrica de estrellas funcionando a velocidades imposibles. Y regiones oscuras tan densas que ni siquiera el propio Webb puede ver lo que ocurre dentro de ellas. Esta noche vamos a entrar a nuestra propia galaxia, a un rincón al que casi nadie dirige la mirada. Si este tipo de viajes silenciosos al corazón del cosmos es algo que te acompaña bien al final del día, quédate, porque por aquí siempre hay otro rumbo esperando. Toma aire. Respira hondo. Vamos a entrar. Durante la mayor parte de la historia humana, el centro de la Vía Láctea fue un misterio que no pudimos descifrar. Los astrónomos sabían que ahí dentro había algo masivo. Las pruebas venían de sitios extraños. Las estrellas del borde lejano de la galaxia orbitaban demasiado rápido. Tenía que haber algo invisible en el centro, tirando de ellas. Llegaban señales de radio en patrones que no tenían sentido salvo que un objeto gigantesco y denso las estuviera generando. Y sin embargo, ningún telescopio podía verlo. No porque estuviera demasiado lejos, sino porque el camino hacia él estaba bloqueado. Entre nosotros y el centro galáctico se extienden cientos de años luz de gas y polvo. Nubes espesas de material molecular apiladas unas sobre otras a lo largo de distancias inimaginables. Cualquier luz visible que intente viajar desde el núcleo galáctico hasta la Tierra queda absorbida casi de inmediato. Nunca llega. Durante toda la historia registrada, los ojos humanos, a simple vista o ayudados por lentes, no veían más que oscuridad en la dirección del centro de nuestra galaxia natal. Los científicos se adaptaron. Construyeron radiotelescopios. Lanzaron satélites de rayos X. Esos instrumentos podían captar señales que atravesaban el polvo con más facilidad. Revelaron la forma general de las cosas, la presencia de un objeto masivo y compacto, las órbitas de las estrellas cercanas. Pero el retrato siempre fue incompleto, siempre borroso, siempre indirecto. Hasta que el telescopio espacial James Webb despegó en diciembre de 2021. Y no intentó cruzar el polvo con luz visible. Escuchó el calor. La radiación infrarroja, esa luz suave que todo objeto cálido emite, tiene longitudes de onda más largas que la luz visible. Esas longitudes más largas se deslizan entre las partículas de polvo en lugar de ser detenidas por ellas. El Webb fue construido específicamente para captar esa luz. Con un espejo tan grande y un instrumento tan sensible que podía detectar el calor de objetos a miles de millones de años luz de distancia. Cuando se giró hacia el centro de la Vía Láctea, el telón se levantó por primera vez. Lo que regresó fueron imágenes que los científicos describieron como genuinamente impactantes. Una región de apenas unos cientos de años luz de ancho, pero que contenía más energía cruda y más actividad que la mayoría de las galaxias enteras. Estrellas ardiendo en colores que revelaban su temperatura. Nubes de polvo brillando en rosas y púrpuras, iluminadas desde dentro por hogueras recién nacidas. Canales de espacio vacío tallados a través del material más denso por la fuerza pura de estrellas jóvenes y masivas empujando hacia afuera. Cosas que siempre habían estado ahí, invisibles, volviéndose visibles por primera vez en la historia humana. Y en el centro de todo, había algo que no se comportaba como nadie había predicho. Antes del Webb, los astrónomos clasificaban al agujero negro del centro de nuestra galaxia como tranquilo, casi dormido. Comparado con los monstruos deslumbrantes de galaxias lejanas que llamamos cuásares, el núcleo de la Vía Láctea parecía soñoliento. Los científicos asumían que la gran actividad ya había terminado, que cualquier alimentación dramática ocurrida hace miles de millones de años se había asentado en una vejez lenta y estable. El Webb destrozó esa idea en la primera campaña de observación. Los datos mostraron erupciones constantes, fulguraciones disparándose día tras día. El centro de nuestra galaxia nunca estuvo en reposo, nunca estable, nunca en silencio. Y cuanto más atentamente miraba el Webb,
más extraño se volvía el panorama. Esto era apenas el principio. Imagina el motor más poderoso que la humanidad haya construido. Una turbina, un reactor nuclear, el cohete más grande jamás lanzado. Ahora imagina tomar ese motor y multiplicar su salida total por un número tan grande que no tiene nombre en el lenguaje cotidiano. Todavía no estaría siquiera cerca de la energía que el agujero negro en el centro de nuestra galaxia libera un martes común y corriente. Su nombre es Sagitario A estrella. Contiene 4 millones de veces la masa de nuestro propio Sol, comprimida en una región de aproximadamente 14 millones y medio de kilómetros de ancho. Para darle sentido a esa escala, la distancia de la Tierra a nuestro Sol es de unos 150 millones de kilómetros. Es decir, el horizonte entero de este agujero negro, el borde más allá del cual nada escapa, cabe dentro de una esfera menor que la distancia entre la Tierra y su propia estrella. Antes del web, el consenso científico era claro. Sagitario A estrella estaba categorizado como un núcleo galáctico activo de baja luminosidad, un gigante dormido. Las pruebas sugerían que millones de años atrás había atravesado un periodo de alimentación intensa, pero ese periodo se consideraba terminado. Hoy solamente consumiría alguna nube de gas ocasional o alguna estrella errante. En su mayor parte se quedaba ahí, quieto. Lo que el web vio fue algo completamente distinto. El telescopio observó a Sagitario A estrella durante un total de 48 horas, repartidas a lo largo de un año entero en sesiones de 8 a 10 horas cada una. Y durante esas 48 horas, nunca atrapó al agujero negro en reposo. 5 a 6 fulguraciones masivas erupcionaban cada día. Entre esas grandes ráfagas, docenas de parpadeos más pequeños se disparaban, cada uno durando desde unos pocos segundos hasta varias horas. Un resplandor tenue persistía durante meses sin caer nunca a cero. El investigador principal, que ha pasado su carrera estudiando el centro galáctico, dijo que el agujero negro siempre estaba burbujeando de actividad y nunca parecía alcanzar un estado estable. Dijo que, cada vez que el equipo lo observaba a lo largo del año, veía algo distinto. Nada permanecía igual. Déjalo asentarse un momento. Nuestra galaxia tiene un corazón. Ese corazón dispara ráfagas masivas de energía 5 o 6 veces al día, todos los días, sin parar. Y hasta que el web no miró, no teníamos idea. Las fulguraciones no son solo luz brillante. Cargan consecuencias que alcanzan mucho más allá del vecindario inmediato del agujero negro. La radiación sale disparada hacia afuera a través del gas circundante. Chorros de partículas cargadas son lanzados a fracciones de la velocidad de la luz. Esa energía choca contra nubes de gas cercanas, las calienta, las empuja, las comprime. En algunos casos dispara la formación de nuevas estrellas. En otros, dispersa la materia prima antes de que pueda colapsar, deteniendo por completo la formación estelar. El agujero negro es, al mismo tiempo, un asesino y un creador. Una fuerza que moldea la evolución de la galaxia entera a su alrededor. Los científicos confirmaron esa conexión hace años, usando otros instrumentos. Lo que el web ha añadido es detalle, profundidad, la capacidad de observar el mecanismo operando en tiempo real en 2 longitudes de onda simultáneamente y durante más tiempo del que ningún telescopio había logrado. Y esto es lo que debería quedarse contigo. Esta es nuestra galaxia. La que habitamos. La que podemos ver en las noches despejadas como una franja tenue de luz cruzando el cielo. Esa banda hermosa y silenciosa tiene esto en su centro. Hay un momento en la ciencia en que una medición entrega un número que nadie esperaba. Se revisan los instrumentos. Se repite el análisis. Y eventualmente el equipo tiene que aceptar que lo que midió es real y que cambia algo importante. Ese momento ocurrió cuando el web observó una fulguración del agujero negro central y notó que la luz no estaba llegando toda al mismo tiempo. El web tiene instrumentos capaces de observar 2 longitudes de onda distintas del infrarrojo exactamente en el mismo instante. Piénsalo como observar un mismo evento a través de 2 filtros de color al mismo tiempo. Un filtro, longitud de onda más corta. Otro filtro, longitud de onda más larga. Ambos mirando el mismo objeto en el mismo momento.
Cuando una fulguración erupcionó desde el disco de acreción que rodea al agujero negro, los dos filtros la captaron, pero no captaron el mismo instante. La longitud de onda más corta detectó la fulguración primero. Después, en un rango de pocos segundos hasta unos 40 segundos más tarde, la longitud más larga la detectó. La fulguración llegó en momentos distintos en colores distintos. Y nadie había visto eso antes. No para este objeto, no en esas frecuencias infrarrojas particulares. ¿Por qué importan unos cuantos segundos? Porque cuando la luz de un proceso específico llega a distintas longitudes de onda en instantes distintos, esa diferencia temporal es una medida directa de la física que ocurre dentro de la fuente. Es una huella digital. Te dice qué tan rápido evoluciona la energía dentro de la fulguración de un estado a otro. Esto es lo que está ocurriendo, según la explicación científica principal, respaldada con firmeza por los datos aunque aún en refinamiento. Cuando una fulguración surge cerca de un agujero negro, está impulsada por partículas cargadas, electrones moviéndose a velocidades enormes a lo largo de líneas de campo magnético retorcidas. Los electrones más rápidos, los de mayor energía, producen radiación de longitud de onda más corta. A medida que pierden energía, se desaceleran y la radiación que emiten se desplaza hacia longitudes de onda más largas. El retraso temporal entre las dos detecciones les dice a los investigadores que tan rápido se produce esa pérdida de energía. Medir esa escala de tiempo con precisión es algo que los científicos llevan años intentando. Los telescopios terrestres nunca pudieron lograrlo en estas frecuencias infrarrojas, porque la atmósfera de la Tierra absorbe esas longitudes de onda antes de que lleguen a cualquier instrumento en el suelo. El WAP, ubicado a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, en el espacio frío y vacío, no tenía ese problema. El resultado les entrega a los astrónomos una medición directa de la escala de tiempo de enfriamiento de los electrones dentro de las fulguraciones de un agujero negro. Un número que alimenta los modelos teóricos de cómo los agujeros negros extraen energía del material que consumen. Un número que se había estimado antes, pero que nunca se había confirmado directamente con este tipo de observación simultánea en dos longitudes de onda. Estos son datos confirmados de un estudio revisado por pares publicado en una revista importante. El retraso temporal es real. La interpretación es el marco principal, fuertemente respaldado por las observaciones, aunque aún no completamente establecido en toda la comunidad. Y aquí es donde se siente significativo. No estamos hablando de un objeto exótico a miles de millones de años luz de distancia. Estamos hablando del agujero negro que habita el centro de nuestra propia galaxia. Un objeto sobre el que nuestra especie lleva décadas preguntándose. Y el web nos ha dado ahora una medición directa de la física que ocurre dentro de su actividad más violenta. Cada vez que el agujero negro del centro de nuestra galaxia entra en erupción, le hace algo al espacio a su alrededor que va mucho más allá de producir un destello de luz. Empuja. La fulguración no es solo radiación. Es presión. Es fuerza aplicada a todo lo que queda en la región circundante a casi la velocidad de la luz. Esa presión viaja hacia afuera a través de las nubes de gas que llenan la galaxia interior. Y dependiendo de qué tan fuerte sea el empujón y de qué tan densa sea la nube contra la que choca, pueden ocurrir dos cosas completamente opuestas. Si la onda de presión es moderada y golpea una nube lo bastante densa, la comprime. Aprieta el gas aún más. Cuando el gas se aprieta más allá de cierto umbral, la gravedad toma el control. La nube empieza a colapsar sobre sí misma. La temperatura sube en el centro. La presión se acumula. Y eventualmente, si las condiciones son las adecuadas, una nueva estrella se enciende. De modo que un agujero negro que consume materia por un lado puede disparar el nacimiento de nuevas estrellas por otro. El mismo proceso violento que está destruyendo material en un punto está permitiendo la creación en otro. Los astrofísicos confirmaron esta conexión a lo largo de muchas observaciones de galaxias distintas durante las últimas décadas. Lo que el web está revelando es este proceso operando en nuestra propia galaxia con un detalle que nunca antes estuvo disponible. Pero aquí es donde se complica.
Los mismos chorros y ráfagas de radiación que disparan la formación estelar en una nube de gas pueden destruir por completo el potencial de formación estelar en otra. Si la energía es demasiado alta, o si llega antes de que una nube haya tenido tiempo de enfriarse y condensarse, hace lo opuesto a comprimir. Calienta el gas, lo dispersa, lo esparce en volúmenes cada vez más amplios, hasta que la densidad cae por debajo del umbral necesario para que la gravedad pueda volver a juntarlo. Una astrónoma describió esto como el agujero negro retirando gas, vaciando la galaxia, dejando regiones incapaces de formar estrellas. Ese doble papel, creador en algunos lugares, destructor en otros, es uno de los enigmas centrales de la ciencia de la evolución galáctica. El equilibrio entre esos dos efectos a lo largo de miles de millones de años determina cómo se ve una galaxia, cuántas estrellas tiene, cómo se distribuyen, qué tipo de planetas se forman alrededor de ellas. Si una galaxia termina siendo una espiral viva llena de estrellas nuevas, o una elíptica muerta y monótona llena de estrellas viejas. Nuestra galaxia cayó del lado de la formación estelar continua. La Vía Láctea sigue construyendo nuevas estrellas hoy, miles de millones de años después de su primer nacimiento. La razón de eso sigue siendo una pregunta abierta de investigación. El comportamiento del agujero negro en su centro es, casi con toda certeza, una parte importante de la respuesta. El Webb les está dando a los científicos la imagen más clara jamás obtenida de cómo opera ese equilibrio en tiempo real. Observando las fulguraciones, observando los chorros, observando la interacción entre esa erupción constante y el entorno de gas que la rodea. Construyendo, observación a observación, un modelo físico de lo que el centro galáctico está haciendo en este momento y de lo que le hará a la galaxia circundante durante los próximos millones de años. Y a apenas unos cientos de años luz del agujero negro, completamente oculta para todo telescopio anterior al Webb, hay una región donde el lado creador de esta ecuación está corriendo más rápido y con más potencia que en cualquier otro lugar de toda la galaxia. Lo que el telescopio encontró ahí fue algo que los investigadores describieron como anómalo, como inexplicado, como algo que rompió los modelos existentes por completo. Llegar hasta allí es el siguiente paso. Imagina una nube de gas y polvo tan grande que, si intentaras atravesarla a la velocidad de una autopista, tardarías más que la edad del universo en llegar al otro lado. Ahora imagina que esa nube está viva de actividad. Estrellas formándose dentro por miles. Hogueras encendiéndose en cámaras de gas comprimido. Calor irradiando hacia afuera a través de túneles estrechos excavados por los vientos estelares. Y todo enterrado tan profundamente detrás de capas de polvo cósmico que ningún instrumento humano había logrado asomarse a su interior. Esa nube existe. Está ahí ahora mismo, a unos cientos de años luz del agujero negro del centro de nuestra galaxia. Su nombre es Sagitario B2. Es la región de formación estelar más masiva y más activa de toda la Vía Láctea. Los astrónomos la conocen desde hace décadas. La estudiaron con radiotelescopios, con satélites de rayos X, con cada método indirecto disponible. Sabían que producía estrellas. Sabían que era enorme. Pero el interior era completamente invisible. El Webb cambió eso. Cuando el telescopio apuntó sus instrumentos infrarrojos a esta región, las imágenes regresaron como algo que el equipo de investigación describió como genuinamente inesperado. Un mundo de complejidad escondida que ningún instrumento anterior había entrevisto jamás. Estrellas que habían sido invisibles hasta entonces aparecieron a lo largo de la imagen y su luz por fin alcanzó un detector por primera vez. Eran estrellas jóvenes y masivas, enterradas bajo cientos de años luz de gas y polvo. Su existencia solo se conocía indirectamente antes de que el Webb llegara. Junto a esas estrellas recién reveladas aparecieron también los canales. Túneles tallados a través del material más denso por la presión hacia afuera de las jóvenes estrellas masivas. Los vientos estelares de esos objetos recién nacidos empujan el gas circundante hacia afuera, excavando caminos despejados a través de la nube. El Webb captó la luz que se filtra por esos canales por primera vez y les dio a los astrónomos su primera mirada directa a la estructura interna de una región que siempre había sido invisible. Y después estaban las manchas oscuras. Zonas de la imagen que aparecían completamente sin rasgos.
no tenues. Completamente oscuras para todo instrumento a bordo del telescopio espacial más poderoso jamás construido. Esas manchas parecían vacías. Pero no lo están. Son lo contrario. Esas regiones están tan densamente empaquetadas de gas y polvo que ni siquiera la visión infrarroja del Webb puede penetrarlas. El material dentro es tan espeso que la radiación de calor de lo que haya ahí queda absorbida por completo antes de poder viajar lo suficiente para alcanzar el telescopio. Dentro de esas manchas oscuras, en este mismo momento, se están formando nuevas estrellas. Estrellas que nunca han sido vistas por ningún instrumento. Estrellas que existen en aislamiento cósmico total respecto a cualquier observación humana. Estrellas que eventualmente se encenderán y arderán durante millones de años, producirán planetas, enviarán ondas de choque a través de la nube cuando mueran, y dispararán una generación más de formación estelar después de ellas. Una cadena de creación que ocurre en secreto dentro de nuestra propia galaxia, mientras observamos desde 26.000 años luz de distancia. Y cuanto más profundo miró el Webb en esta guardería escondida, más extraños se volvieron los números. Algo de esta nube rompe todos los modelos construidos antes de que llegara el Webb. La pregunta de por qué funciona como funciona aún no ha sido respondida por nadie en la Tierra. Y la respuesta, cuando llegue, podría forzar una reescritura de cómo creemos que se forman las estrellas en cualquier lugar del universo. La ciencia funciona con modelos, ecuaciones y marcos construidos a partir de observaciones, probados contra los datos, refinados durante décadas hasta que predicen con fiabilidad lo que encontraremos cuando miremos a un lugar nuevo. Esos modelos no son conjeturas. Son herramientas afiladas por generaciones de investigadores. Y cuando funcionan, funcionan con una precisión extraordinaria. El modelo para la formación estelar en el centro de Gal. Axias como la Vía Láctea es una de esas herramientas. Toma en cuenta la densidad del gas, la temperatura, la turbulencia, la presión de radiación, los campos magnéticos, la influencia gravitatoria del agujero negro central. Ingresas los parámetros conocidos del centro galáctico y el modelo te dice cuántas estrellas nuevas deberían estar formándose ahí por año. El modelo está bien probado. Ha funcionado en muchos otros contextos. El modelo está equivocado respecto a Sagitario B2. Este es el número específico que lo rompió. Esta nube contiene aproximadamente el 10% de todo el gas formador de estrellas del centro galáctico. Según los modelos, debería estar produciendo alrededor del 10% de las nuevas estrellas de esa región. Así funcionan los sistemas proporcionales. Más materia prima en un lugar significa, aproximadamente, más producción desde ese lugar. Sagitario B2 produce cerca del 50% de todas las estrellas nuevas del centro galáctico con apenas el 10% del gas. Eso es 5 veces más eficiente de lo que cualquier modelo predijo. 5 veces más estrellas por unidad de materia prima de lo que la matemática dice que debería ser posible. Los astrónomos llaman a esto anómalo. Esa es la palabra amable, científica, para algo que les hace mirar sus datos y repetir los cálculos 3 veces antes de aceptar que es real. El Webb ha revelado ahora el interior de esta nube con detalle por primera vez. Y en lugar de resolver el misterio, las nuevas imágenes lo han profundizado. Las estructuras visibles en el interior son más complejas que lo predicho. Los gradientes de temperatura son más pronunciados. Las variaciones de densidad a lo largo de las distintas regiones son mayores. Hay concentraciones moleculares que ningún modelo actual de química de nubes explica plenamente. Y en un costado de toda la nube, visible en las imágenes de alta resolución del Webb, hay algo que no debería existir en una nube molecular turbulenta. Un borde afilado, casi recto. Una frontera tan limpia y geométricamente precisa que salta a la vista de inmediato en las imágenes como algo que no pertenece a una región normalmente definida por el caos y la turbulencia. El investigador principal que detectó ese borde lo describió como una pista de que un evento de compresión aplastó la nube desde un costado. Algo masivo y poderoso golpeó el borde exterior de Sagitario B2 y la aplastó plana. Una onda de choque, una perturbación gravitatoria, algo lo bastante grande como para deformar una nube molecular entera a lo largo de cientos de años luz de espacio.
Esa compresión, si la teoría es correcta, puede ser exactamente la razón por la que la tasa de formación estelar dentro de esta nube es tan extraordinaria. Porque la compresión eleva la densidad. Una densidad más alta dispara el colapso gravitatorio. El colapso gravitatorio construye nuevas estrellas. La violencia que golpeó a esta nube desde afuera puede haber puesto en marcha un motor que ha estado funcionando a toda potencia desde entonces. Hay una etapa en la vida de toda estrella que nadie ha observado directamente. Una etapa en la que la estrella existe como objeto físico, una bola de gas en colapso que genera calor en su centro, pero que aún no ha encendido las reacciones nucleares que definirán su existencia durante millones o miles de millones de años. A esta etapa se le llama protoestrella. Y antes del Webb, vivía casi por completo en la teoría. Sabíamos que las protoestrellas tenían que existir. La lógica era simple. Empiezas con una nube de gas. Terminas con una estrella madura. Algo ocurre entre medio. La nube colapsa bajo la gravedad, se calienta, se vuelve más densa en el centro, y eventualmente alcanza la temperatura y la presión necesarias para fusionar átomos de hidrógeno y liberar energía. Ese proceso toma tiempo. Miles de años como mínimo. Durante ese tiempo, el objeto en colapso es real y físico, pero no produce luz visible ni casi producción infrarroja. Está oscuro, frío en relación a una estrella, enterrado dentro del denso capullo de gas y polvo que lo creó. Encontrar protoestrellas en los datos de Sagitario B2 era una de las cosas que las observaciones del Webb fueron diseñadas para hacer. Y los resultados superaron las expectativas. Dentro de las manchas oscuras visibles en las imágenes del Webb, esas manchas tan densas que ni la luz infrarroja logra escapar plenamente de ellas, los investigadores pueden trazar los bordes. Pueden ver dónde comienza la oscuridad. Pueden medir la frontera entre lo que el telescopio puede penetrar y lo que no, y a partir del tamaño y la forma de esas fronteras, combinadas con las temperaturas y densidades medidas en las regiones circundantes, pueden calcular lo que casi con certeza se esconde dentro. Múltiples regiones dentro de Sagitario B2 tienen el perfil de densidad y temperatura correcto para estar formando protoestrellas activamente en este momento. Las matemáticas apuntan a objetos en etapas tempranas de colapso, objetos que aún no se han encendido. Esta es la interpretación principal de los datos, aunque imaginar directamente a las protoestrellas mismas sigue siendo imposible con cualquier instrumento actual. Lo que hace que esto sea significativo más allá de la ciencia es el número puro de estas regiones. La nube contiene muchas. Cuando esos objetos escondidos completen eventualmente su colapso y se enciendan, algunos, según la densidad del material circundante, se convertirán en algunas de las estrellas más masivas de la Vía Láctea. Estrellas que queman su combustible en apenas unos pocos millones de años en lugar de miles de millones. Vivirán rápido, arderán brillantemente y morirán en explosiones enormes. Esas explosiones enviarán ondas de choque de regreso a través de la nube. Esas ondas comprimirán nuevas regiones de gas, y esas nuevas regiones comprimidas formarán eventualmente sus propias protoestrellas. Una reacción en cadena de creación y destrucción que ha estado funcionando dentro de esta nube durante un lapso desconocido, generando estrellas en la oscuridad, invisibles al universo que la rodea. Esa cadena sigue corriendo. Las manchas oscuras en las imágenes del Webb no están vacías. Están llenas. Y lo que está creciendo dentro empujará eventualmente sus propios vientos a través de la nube, tallará sus propios canales, disparará su propia generación siguiente. La fábrica ya estaba funcionando antes de que llegara el Webb. Seguirá funcionando mucho después de que el telescopio mismo haya quedado en silencio. Para apreciar lo extraño que resulta que algo sobreviva en Sagitario B2, hay que entender lo que la rodea. El centro galáctico no es un lugar construido para la creación. Cada condición que apoya el desarrollo tranquilo en las regiones exteriores de la galaxia está ausente aquí o es activamente hostil. El centro galáctico es, por casi cualquier medida, uno de los entornos más extremos del universo conocido. Empieza por la radiación. Cada estrella produce radiación. En la galaxia exterior, las estrellas están lo bastante dispersas como para que la mayoría de las regiones del espacio reciban apenas una dosis modesta.
En el centro galáctico, la densidad de estrellas por año luz cúbico es miles de veces mayor que en nuestro vecindario. El campo de radiación es lo bastante intenso como para arrancarle la atmósfera a cualquier planeta en esa región en un instante geológico. Cualquier nube de gas expuesta a ese campo se ioniza, sus moléculas se rompen antes de que tenga oportunidad de enfriarse y condensarse en nuevas estrellas. Añade los campos magnéticos. La galaxia interior está atravesada por campos magnéticos mucho más poderosos que cualquier cosa del disco exterior. Esos campos resisten la compresión. Cuando una nube de gas intenta colapsar bajo la gravedad, el campo magnético empuja hacia atrás. Cuanto más fuerte es el campo, más difícil le resulta ganar a la gravedad. Cerca del centro galáctico, la resistencia es mucho mayor, lo que es una de las razones por las que las tasas de formación estelar en esa región son, en general, más bajas que en el disco exterior. Añade la turbulencia. El gas cerca del centro galáctico es agitado por las fuerzas de marea del agujero negro central, comprimido y desgarrado por las órbitas de millones de estrellas cercanas, calentado por la producción constante de radiación y vientos estelares de la población estelar más densa de la galaxia. La turbulencia impide que el gas se asiente en el estado calmo y condensado que cualquier nube necesita si quiere formar una estrella. Y añade al propio agujero negro, disparando 5 o 6 fulguraciones mayores cada día. Cada una inyecta energía al gas circundante, lo calienta, lo empuja, altera el delicado equilibrio entre la gravedad tirando hacia adentro y la presión empujando hacia afuera que toda nube necesita mantener si aspira a formar una estrella. En este entorno, Sagitario B2 no debería estar haciendo lo que está haciendo. Según cada modelo construido a partir de la física conocida de la región, debería ser, en el mejor de los casos, una modesta nube formadora de estrellas que lucha por funcionar. Debería estar produciendo una fracción de lo que produce. En vez de eso, es la guardería estelar más productiva de toda la galaxia, funcionando a 5 veces la eficiencia que la teoría predice. Algo la está protegiendo. Algo la está impulsando. Y lo que sea eso, el Webb ha encontrado la primera pista física concreta en ese borde recto y afilado a un costado de la nube. Una firma de un evento violento que puede haber puesto en marcha este motor. El misterio va más allá de los números de eficiencia. Toca cómo funciona la formación estelar en los entornos galácticos más extremos, incluyendo las galaxias antiguas de hace miles de millones de años que el centro galáctico imita en sus condiciones. Responder la pregunta aquí podría responderla también para el universo temprano. La frase suena a contradicción, un agujero negro formando estrellas. Todo lo que sabemos sobre los agujeros negros apunta en la dirección contraria. Consumen. Absorben. Atraen material hacia adentro y lo destruyen. Llamar a un agujero negro creador de estrellas se siente como llamarle al fuego una fuente de hielo. Pero a la física no le importa lo que se sienta contradictorio. Y la física dice que las fulguraciones que emergen de Sagitario a estrella son, en algunos casos, directamente responsables de disparar el nacimiento de nuevas estrellas en las nubes de gas a su alrededor. Aquí está el mecanismo como mejor lo entienden los científicos actualmente. Este es un proceso científico confirmado, bien documentado en muchas galaxias, aunque los detalles exactos en el centro de nuestra galaxia siguen siendo mapeados por las observaciones del Webb. El disco de acreción del agujero negro, el anillo giratorio de gas y polvo que cae hacia adentro, se comprime y se calienta mientras gira cada vez más cerca del punto sin retorno. Las líneas de campo magnético se retuercen y se estiran por el movimiento del plasma. En algún momento, 2 líneas de campo opuestas se unen en un evento llamado reconexión magnética. Esto libera una enorme explosión de energía. Partículas cargadas son aceleradas a casi la velocidad de la luz. La ráfaga se propaga hacia afuera como radiación y partículas energéticas en todas direcciones. Cuando esa ráfaga golpea una nube de gas cercana, lo que ocurre después depende de la densidad de la nube y de la fuerza de la ráfaga. Si la densidad es lo bastante alta, la onda de choque comprime a la nube en lugar de dispersarla. La compresión eleva la densidad aún más. En algún punto crítico, la gravedad dentro de la nube toma el control. El gas comienza a colapsar sobre sí mismo.
una nueva estrella comienza a formarse. La energía liberada por el agujero negro al consumir materia de un lado ha causado, directamente, que una nueva estrella empiece a formarse del otro. Destrucción alimentando creación. Uno de los ciclos más notables del universo observable. Las 48 horas de observación del Webb entregaron a los científicos la imagen más detallada hasta la fecha del comportamiento momento a momento de este proceso. Las observaciones simultáneas en dos longitudes de onda permiten a los investigadores rastrear cómo se propaga la energía de cada fulguración hacia afuera. Pueden ver el cambio de brillo en ambas longitudes, rastrear las diferencias temporales y construir un modelo físico de cómo evoluciona la fulguración después de ser lanzada. Ese modelo alimenta después las simulaciones de cómo responde el gas circundante. Los datos aún no son lo bastante completos como para trazar un mapa definitivo de qué nubes específicas cerca de Sagitario a estrella están siendo afectadas por qué fulguraciones específicas. Ese nivel de detalle quizá requiera la observación ininterrumpida de 24 horas que el equipo de investigación ha propuesto. Pero la dirección es clara. El agujero negro es un modelador activo de la galaxia a su alrededor y las consecuencias de ese modelado, desplegadas a lo largo de miles de millones de años, han determinado casi todo respecto a cómo luce la Vía Láctea hoy. Todo en la Vía Láctea tiene una historia. La mezcla específica de elementos en tu cuerpo, la órbita de la Tierra alrededor de su estrella, la ubicación del sistema solar dentro de un brazo espiral de la galaxia, la edad de las estrellas visibles en las noches despejadas. Todo se remonta, a través de cadenas de causa y efecto que se extienden a lo largo de miles de millones de años. Y un número sorprendente de esas cadenas conduce, eventualmente, al agujero negro del centro de nuestra galaxia. Esto es astrofísica confirmada, respaldada por observaciones de múltiples telescopios y por modelos teóricos probados contra datos de cientos de otras galaxias. El principio se llama retroalimentación del agujero negro y se considera ahora uno de los procesos fundamentales de la evolución galáctica. La idea básica es esta. A lo largo de la vida de una galaxia, el agujero negro supermasivo de su centro atraviesa periodos de intensa actividad. Durante esos periodos, lanza chorros de energía tan poderosos que empujan gas fuera de la galaxia, calientan el medio circundante y regulan qué tan rápido pueden formarse estrellas nuevas. El agujero negro actúa como un termostato para la galaxia entera. Sin esa regulación, las galaxias formarían estrellas demasiado rápido, quemarían su gas en unos pocos miles de millones de años y se apagarían. Con ella, el proceso se ralentiza y se extiende, permitiendo que las galaxias sigan formando estrellas a lo largo de escalas de tiempo mucho más largas. La Vía Láctea lleva formando estrellas aproximadamente 12.000 millones de años y lo sigue haciendo hoy. Esa longevidad es, al menos en parte, consecuencia de la retroalimentación de Sagitario a estrella operando a través del tiempo cósmico. El Webb ha añadido una nueva dimensión a este panorama. Al observar a Sagitario a estrella con la campaña de monitoreo infrarrojo más larga y detallada jamás realizada, les ha dado a los científicos una ventana directa al aspecto que tiene, en la actualidad, el motor regulador de nuestra galaxia. Las fulguraciones constantes, las erupciones diarias, el burbujeo inagotable del disco de acreción. Este es el motor corriendo ahora mismo, moldeando la galaxia presente de maneras que seguirán siendo visibles miles de millones de años en el futuro. Y aquí hay algo que los datos del Webb te obligan a enfrentar. Cada estrella visible en el cielo nocturno, incluyendo la nuestra, se formó en condiciones parcialmente determinadas por la historia del agujero negro. La nube de gas que colapsó para formar nuestra estrella hace 4.500 millones de años tenía una temperatura, una densidad y una composición química específicas. Esas propiedades fueron fijadas, en parte, por el estado de la galaxia en ese momento. Y el estado de la galaxia en ese momento fue moldeado por lo que el agujero negro estaba haciendo millones y miles de millones de años antes. Somos el producto de este proceso. Construidos a partir de los materiales que la historia del centro galáctico dejó atrás. Orbitando una estrella que existe gracias a una cadena de eventos que comenzó con la actividad más temprana de un agujero negro en el centro de la galaxia en la que vivimos. Y ahora mismo, el Webb observa a ese agujero negro seguir moldeando lo que viene después.
Las nubes moleculares en el espacio son objetos desordenados. Son turbulentas, irregulares, definidas por el caos, moldeadas por una docena de fuerzas que compiten empujando y tirando al mismo tiempo. La gravedad tira hacia adentro en todas partes a la vez. Los vientos estelares empujan hacia afuera desde las estrellas masivas que se forman en el interior. Las ondas de choque de explosiones distantes viajan a través de la nube y comprimen distintas regiones en distintos momentos. El resultado siempre tiene el mismo carácter visual. Bordes irregulares, filamentos ramificándose en todas direcciones, la densidad variando enormemente de una región a otra. Las nubes moleculares parecen tormentas. Parecen las consecuencias de colisiones. Parecen todo menos algo geométricamente preciso. Y luego está el borde del costado de Sagitario B2. La imagen detallada del web de esta nube reveló algo que detuvo al equipo de investigación cuando procesó los datos por primera vez. En un costado de la nube, donde en cualquier otro lugar la frontera es áspera e irregular, hay una frontera limpia, casi recta. Una línea a través de la cara de una de las nubes moleculares más grandes de la galaxia. Lo bastante precisa como para que en las imágenes destaque de inmediato como algo que no debería estar ahí. El investigador principal dijo, este borde afilado es una pista de que un evento de compresión ocurrió en ese costado de la nube. Algo lo bastante poderoso como para deformar la frontera exterior entera de una nube molecular a lo largo de cientos de años luz la presionó plana. Imagina tomar una almohada y presionar uno de sus lados contra una superficie dura. El lado contra la superficie se vuelve plano y definido, mientras el resto queda irregular. Eso es, aproximadamente, lo que los datos sugieren que le ocurrió a Sagitario B2 en ese costado. ¿Qué pudo hacer esto? Los dos candidatos principales son la onda de choque de una explosión estelar cercana, una estrella masiva que explotó y envió una poderosa onda de compresión hacia afuera en todas direcciones, o una interacción gravitatoria a gran escala con un objeto denso y cercano pasando por la región. Ambos serían capaces de generar el tipo de frontera comprimida y limpia visible en las imágenes del web. Esto sigue siendo una teoría científica actual, aún no confirmada por una identificación definitiva de la causa. Esto importa más allá del aspecto de la imagen. Los eventos de compresión son disparadores de brotes estelares. Cuando el borde exterior de una nube molecular se comprime rápida y poderosamente, el gas de la frontera queda de pronto más denso de lo que estaba antes. El gas más denso colapsa bajo la gravedad con mayor facilidad. Las estrellas se forman en la frontera comprimida más rápido de lo que lo habrían hecho de otro modo. Y una vez formadas, producen sus propios vientos estelares y, eventualmente, sus propias ondas de choque al morir, enviando nuevas ondas de compresión de vuelta a la nube y disparando la siguiente generación. Si esta teoría es correcta, y los datos del web la convierten en la explicación más convincente disponible, la extraordinaria tasa de formación estelar dentro de Sagitario B2 es el resultado directo de un evento violento específico que ocurrió en algún momento del pasado y puso en marcha un motor a un ritmo que no ha podido detener desde entonces. El evento mismo se fue. La onda de compresión ya pasó. Pero la reacción en cadena que inició sigue ocurriendo dentro de la nube ahora mismo. Dentro de Sagitario B2, enterrado en las regiones más densas donde ni siquiera el web puede penetrar plenamente, el gas está haciendo algo que sorprende a los científicos cada vez que miran más de cerca. No es solo hidrógeno y helio, los elementos más simples que conforman la enorme mayoría del universo. Es químicamente complejo, molecularmente rico de maneras que los modelos teóricos actuales batallan por explicar. Los instrumentos espectrográficos del web hacen algo notable. Cuando la luz atraviesa el gas, las distintas moléculas absorben energía en longitudes de onda específicas. Cada molécula tiene su huella digital única en el espectro de luz. Al analizar el patrón exacto de longitudes de onda absorbidas o emitidas por el gas de una región, los científicos pueden identificar qué moléculas hay presentes y cuánta cantidad de cada una existe. Es una forma de química hecha a 26.000 años luz de distancia, leyendo la composición de una nube a través de la luz con la que interactúa.
Lo que el espectro de Sagitario B2 revela es un inventario molecular que la comunidad de investigación ha descrito como extraordinariamente rico. Los compuestos orgánicos, es decir, moléculas basadas en carbono del tipo que en la Tierra asociamos con la química biológica, están presentes en concentraciones que exceden lo que los modelos actuales de química interestelar predicen para este tipo de entorno. La región más roja y más densa de la nube es uno de los entornos molecularmente más complejos jamás medidos en la galaxia. Estos son datos confirmados. Las firmas moleculares son inequívocas. Las concentraciones son reales, y el hecho de que excedan las predicciones teóricas significa que los modelos necesitan actualizarse para dar cuenta del proceso físico y químico, sea cual sea, que está generando esta abundancia. ¿Qué significa esto para los mundos que eventualmente se formarán aquí? Cada estrella que se forme dentro de Sagitario B2 emergerá de una nube ya sembrada con compuestos complejos de carbono, hielo de agua y moléculas precursoras que, bajo las condiciones correctas a lo largo de escalas largas de tiempo, pueden convertirse en los bloques de una química cada vez más compleja. Esas moléculas serán arrastradas al disco de gas y polvo que rodea a cada nueva estrella. Parte de ese disco se formará eventualmente en planetas. Esos planetas llevarán su herencia química desde la misma nube, desde el momento mismo de su formación. Aquí hace falta una afirmación cuidadosa. La presencia de moléculas orgánicas en una nube formadora de estrellas no es evidencia de que vaya a surgir vida en ninguno de los sistemas estelares resultantes. Ese salto requiere muchos pasos adicionales que aún no entendemos y que no podemos observar actualmente. Muchos sistemas estelares se forman a partir de nubes químicamente ricas y producen solamente mundos estériles. Lo que sí significa es que los ingredientes están ahí, esparcidos por la galaxia en concentraciones mayores de lo que los modelos predijeron. Incluso en uno de los entornos más extremos de la Vía Láctea, donde los campos de radiación son intensos y el agujero negro del centro dispara erupciones mayores varias veces al día, el inventario molecular de los nuevos sistemas estelares está siendo abastecido con compuestos más variados y complejos de lo que esperábamos que la galaxia interior pudiera proveer. Los mundos que se están formando dentro de Sagitario B2 ahora mismo heredarán esta riqueza. Y esa herencia es algo que ningún modelo construido antes del web había anticipado. Hay una tentación de pensar en el web como una solución completa. El telescopio tan poderoso y tan sensible que finalmente revela todo lo que estaba escondido. El fin del no saber, la última barrera entre el conocimiento humano y la verdad completa del cosmos. Esa tentación es entendible. El web realmente es el telescopio espacial más capaz que la humanidad haya construido jamás. Pero cuanto más observa, con más claridad revela la forma de lo que aún queda fuera de su alcance. Dentro de Sagitario B2, las manchas oscuras son el ejemplo más directo de esto. Aparecen como regiones negras y sin rasgos en las imágenes del web, completamente desprovistas de señal. Nada de calor saliendo, ninguna estrella visible, ninguna firma química detectable. Desde la perspectiva del instrumento, no hay nada ahí. Cada vez que un científico mira esas manchas y supone que son regiones vacías, se equivoca. Las manchas no están vacías. Están llenas, tan densas de gas y polvo que ni siquiera la radiación infrarroja logra escapar del centro mismo. El material absorbe la luz saliente antes de que pueda viajar lo suficiente como para alcanzar al telescopio. Es un límite físico real, no una falla del instrumento. El web fue diseñado para ver a través de polvo que detendría por completo la luz visible. Y lo hace. Revela cantidades enormes de cosas que antes eran invisibles. Pero hay un umbral de densidad más allá del cual ni siquiera la luz infrarroja puede propagarse libremente. Cuando empaca suficientes moléculas en un volumen lo bastante pequeño, el medio se vuelve opaco incluso al infrarrojo. Las manchas oscuras de Sagitario B2 han cruzado ese umbral. En el interior, la física sigue ocurriendo. El gas está colapsando. El calor se está generando. Las protoestrellas pueden estar formándose ahora mismo. El proceso es real y activo, pero la única forma de observarlo directamente con cualquier instrumento actual o del futuro cercano requeriría longitudes de onda aún más largas que el infrarrojo.
Ondas de radio o radiación submilimétrica, que tienen menor resolución y entregan mucho menos detalle espacial que las imágenes del web. Esta limitación tiene nombre en astronomía. Los científicos la llaman profundidad óptica. Un medio con profundidad óptica alta absorbe la radiación antes de que pueda atravesarlo. Las manchas oscuras de Sagitario B2 son ópticamente gruesas, incluso en longitudes de onda del infrarrojo medio. Representan un horizonte. Un límite a la observación directa más allá del cual solo podemos inferir, calcular y teorizar. Y esas manchas oscuras son exactamente donde las cosas más interesantes pueden estar ocurriendo. Las regiones más propensas a estar formando protoestrellas ahora mismo. Las regiones donde la reacción en cadena de formación estelar está en su etapa más temprana y más crítica. Las regiones que, cuando eventualmente produzcan estrellas masivas que se enciendan y empujen sus vientos estelares de regreso a través de la nube, determinarán cómo se ve Sagitario B2 dentro de 1 millón de años. Podemos ver el antes y el después. Podemos mapear los bordes de los capullos. Podemos calcular lo que casi con seguridad está ocurriendo dentro. Pero el momento del nacimiento mismo, el punto donde el gas se convierte en estrella, sigue oculto dentro de la oscuridad. Y saber que algo está naciendo ahí, invisible e incognoscible para cualquier método actual, es una de las sensaciones más extrañas que puede producir la astronomía moderna. El universo está haciendo algo en este momento que no podemos observar. Rodeando a todo agujero negro activo hay una estructura que es, a su manera, uno de los objetos más extremos del universo conocido. El disco de acreción. Un anillo plano y giratorio de gas y polvo que espiralea hacia adentro, hacia el punto sin retorno. Comprimido y calentado por su propia gravedad y por las fuerzas de marea del agujero negro hasta convertirse en un plasma tan caliente que irradia a lo largo de todo el espectro electromagnético. Entender cómo funcionan los discos de acreción es una de las metas centrales de la astrofísica moderna de alta energía. Son los motores que impulsan algunos de los eventos más energéticos del universo observable. Cuásares, estallidos de rayos gamma, las fulguraciones que el Webb ha pasado más de 48 horas observando erupcionar desde el disco de acreción alrededor de Sagitario a estrella. La física que gobierna estos discos determina cuánta energía liberan, cómo se distribuye esa energía y cómo interactúa con la galaxia circundante. El problema es que los discos de acreción alrededor de los agujeros negros son pequeños. Incluso para un agujero negro que contiene 4 millones de veces la masa de nuestro Sol, el disco es minúsculo en escalas astronómicas. Ningún telescopio actual puede imaginarlo directamente. Todo nuestro conocimiento sobre su estructura viene de observar lo que produce, la radiación, las fulguraciones, los chorros, y de trabajar hacia atrás para inferir las propiedades del disco mismo. Las observaciones simultáneas en 2 longitudes de onda del Webb de la actividad fulgurante de Sagitario a estrella les han dado a los científicos una de las ventanas más directas hasta la fecha al comportamiento del disco. El retraso temporal entre las 2 longitudes de onda, de pocos segundos a unos 40, les dice a los investigadores que tan rápido se enfrían los electrones energéticos dentro de la fulguración. Ese tiempo de enfriamiento refleja la intensidad del campo magnético en la región de la fulguración, la densidad del plasma y el tamaño de la zona de emisión. A partir de un solo número medido, se pueden restringir un puñado de propiedades fundamentales del disco. El cuadro que emerge de estos datos es un disco en movimiento caótico constante. Plasma orbitando a fracciones de la velocidad de la luz. Líneas de campo magnético retorciéndose y chasqueando. Energía siendo liberada en pulsos sin ritmo regular. Sin calendario predecible. El equipo de investigación señaló explícitamente que no pudo encontrar ningún patrón en la actividad de las fulguraciones. Ninguna periodicidad. Ninguna repetición. El sistema es fundamentalmente aperiódico, impulsado por la geometría aleatoria de la reconexión del campo magnético en un plasma turbulento. Esta aleatoriedad tiene consecuencias para cómo modelamos los sistemas de agujeros negros. Los modelos que suponen una acreción suave y estable necesitan ser revisados para dar cuenta del comportamiento altamente episódico e irregular que el Webb ha documentado. Cada sesión de observación de 8 horas produjo datos que se veían distintos a los de la sesión anterior.
El disco nunca está en el mismo estado dos veces. Precisar con más exactitud la geometría y el comportamiento de este disco es el objetivo de las 24 horas de observación ininterrumpida que se han propuesto. Los datos adicionales reducirían el ruido de las mediciones lo suficiente como para resolver, potencialmente, la estructura fina de fulguraciones individuales y empezar a imponer restricciones reales sobre una de las mayores incógnitas restantes. ¿Qué tan rápido gira el agujero negro mismo? ¿Y qué nos dice esa rotación sobre su historia? La respuesta a esa pregunta colocaría una de las mediciones más fundamentales jamás realizadas sobre el objeto del centro de nuestra galaxia. La ciencia avanza equivocándose de maneras útiles. Se incorpora una suposición a un modelo. El modelo se prueba contra los datos. Eventualmente llegan datos mejores y muestran que la suposición no era del todo correcta. El modelo se revisa. La nueva versión es más precisa y el campo avanza. Así es como se supone que funciona. Y, a la larga, produce conocimiento extraordinariamente fiable sobre el universo. Pero a veces la suposición equivocada es una suposición fundacional. Y cuando una suposición fundacional se rompe, la revisión requerida no es menor. Toca todo lo que se construyó encima. Durante décadas, la suposición fundacional sobre el agujero negro del centro de nuestra galaxia era que estaba tranquilo. Categorizado como un sistema de baja actividad comparado con los deslumbrantes cuásares visibles en galaxias distantes. Usado como línea base en los modelos de evolución galáctica. Descrito en los libros de texto como un gigante dormido. Esa caracterización influyó en cómo los investigadores modelaban el presupuesto energético de la Vía Láctea. Cuánta energía estaba inyectando el agujero negro al entorno galáctico. Cuánta de la historia de formación estelar de la galaxia estaba siendo regulada por la actividad del agujero negro central. Las 48 horas de observación del Webb revelaron que esa caracterización era errónea. El agujero negro nunca ha alcanzado un estado estable. Erupciona 5 o 6 veces al día en grandes fulguraciones y docenas más en fulguraciones pequeñas. El investigador principal dijo explícitamente que siempre está burbujeando de actividad. La implicación es inmediata y significativa. Si el nivel actual de actividad es más alto de lo que se suponía, entonces los modelos históricos de cuánta energía ha inyectado este agujero negro a la galaxia a lo largo de su vida deben revisarse al alza. La historia de formación estelar de la Vía Láctea interior, la distribución del gas, el enriquecimiento químico de las distintas regiones, todo eso está río abajo de la producción de energía del agujero negro a lo largo de miles de millones de años. Si esa producción fue subestimada sistemáticamente, los modelos río abajo necesitan reexaminarse. Más allá de nuestra galaxia, este resultado tiene implicaciones para cómo interpretan los científicos las observaciones de agujeros negros similares en otras galaxias. La Vía Láctea lleva mucho tiempo siendo usada como plantilla, un ejemplo cercano bien estudiado que los investigadores podían aplicar como referencia cuando interpretaban las observaciones más borrosas y distantes de otras galaxias. Si la plantilla estaba equivocada respecto al nivel de actividad de su propio agujero negro central, cada inferencia basada en esa plantilla necesita una segunda mirada. Así funciona a veces la ciencia. No con un solo descubrimiento dramático, sino con una recalibración sistemática que se propaga hacia afuera a través de todo el campo. El Webb no solo está descubriendo cosas nuevas en la Vía Láctea. Está corrigiendo cosas viejas. Hay un bucle de retroalimentación dentro de Sagitario B2 que vuelve a la fábrica de estrellas autosostenida. Cada estrella masiva que se forma dentro de la nube toma las condiciones a su alrededor y las reconfigura activamente de maneras que afectan si la siguiente generación de estrellas podrá formarse. La nube no es pasiva. Es un sistema en conversación dinámica con los objetos que crea. Una estrella masiva, una vez que se enciende, es una radiadora extraordinariamente poderosa. Vierte luz ultravioleta y rayos X en cantidades enormes. Impulsa un viento estelar, un flujo de partículas cargadas moviéndose a cientos de kilómetros por segundo que empuja hacia afuera en todas direcciones desde la superficie de la estrella. La combinación de presión de radiación y viento crea una burbuja de espacio despejado alrededor de la estrella, empujando el gas y el polvo circundantes hacia afuera.
En el borde de esa burbuja, el gas y el polvo despejado se amontonan, comprimidos en una cáscara alrededor de la estrella. Esa cáscara puede volverse lo bastante densa como para disparar su propio colapso gravitatorio. Nuevas protoestrellas se forman en la frontera usando el material que el viento de la primera estrella empujó hacia un lado. Cuando esas nuevas estrellas se encienden, a su vez empujan sus propias burbujas de espacio despejado hacia la nube, creando nuevas fronteras, nuevas cáscaras comprimidas, nuevos sitios potenciales para otra generación más de formación estelar. Este proceso, llamado formación estelar inducida, está bien documentado y confirmado en muchas regiones formadoras de estrellas a lo largo de la galaxia. El Webb ha captado ahora este proceso operando dentro de Sagitario B2 con una claridad sin precedentes. Los canales y túneles visibles en las imágenes son las firmas directas de los vientos estelares tallando la nube. Las fronteras de esos canales son las cáscaras comprimidas donde la siguiente generación de estrellas se está formando ahora mismo. Lo que hace inusual a Sagitario B2 es la escala y la densidad de este proceso. En la mayoría de las regiones formadoras de estrellas, la formación inducida suma un impulso modesto a la tasa de producción general. Aquí, en la guardería más activa de la galaxia, el proceso parece ser un impulsor central. Múltiples generaciones de formación estelar pueden estar corriendo simultáneamente en distintas partes de la nube. Cada una disparando la siguiente, creando una reacción en cascada que amplifica la producción total mucho más allá de lo que las condiciones iniciales predirían. Esta amplificación en cascada es la explicación principal de por qué Sagitario B2 produce 5 veces más estrellas de las que la teoría predice a partir de su contenido de gas por sí solo. El disparador inicial, posiblemente el evento de compresión que creó el borde afilado visible en las imágenes del Webb, puso en marcha una cadena. Esa cadena ha estado corriendo lo bastante tiempo y con la fuerza suficiente como para que la producción de la nube se haya compuesto a través de múltiples generaciones de formación estelar. Cada generación produciendo las condiciones para la siguiente. Una fábrica autoamplificadora de creación corriendo en la oscuridad, en el centro de nuestra propia galaxia. Y entenderla aquí puede contener la clave para entender cómo galaxias antiguas enteras del universo temprano construyeron sus primeras estrellas tan rápido. El agujero negro del centro de nuestra galaxia no opera del mismo modo en que operaba hace millones de años. La actividad actual, 5 a 6 fulguraciones mayores por día, un burbujeo constante de bajo nivel del disco de acreción, es la versión relativamente tranquila. Hay pruebas firmes de que, hace varios millones de años, el motor del centro galáctico funcionaba a un nivel de potencia dramáticamente mayor. Y las pruebas de esa furia pasada siguen siendo visibles hoy. Escritas en estructuras tan enormes que tomó décadas identificarlas como corresponde. 2 lóbulos enormes de gas sobrecalentado se extienden por encima y por debajo del plano de la Vía Láctea. Cada uno alcanza unos 25.000 años luz de altura. Son casi tan altos como el diámetro entero del disco galáctico, y brillan tanto en rayos gamma como en rayos X, delatando las enormes temperaturas del gas en su interior. Estas estructuras fueron descubiertas en 2010 por un telescopio espacial de rayos gamma. Y no tienen buena explicación aparte de una liberación masiva de energía desde el centro galáctico hace millones de años. La interpretación principal, fuertemente respaldada por estudios de modelado aunque algunos detalles siguen en debate, es que Sagitario A estrella atravesó un periodo de actividad dramáticamente mayor, posiblemente disparado por una gran nube de gas cayendo al agujero negro. Durante ese episodio de alimentación, el agujero negro lanzó chorros tan poderosos que empujaron una enorme columna de gas caliente fuera del disco de la galaxia en ambas direcciones, inflando burbujas tan grandes que eventualmente se extendieron decenas de miles de años luz en cada dirección. Esa actividad terminó. El combustible se consumió. Los chorros se apagaron. El agujero negro volvió a algo más parecido a su nivel actual. Pero el gas que fue lanzado sigue ahí, aún caliente, aún expandiéndose lentamente, aún brillando en rayos X. Un monumento a una erupción que terminó antes de que naciera cualquier ancestro humano. El Webb está entregando ahora la vista más clara hasta la fecha del entorno del centro galáctico después de ese episodio antiguo.
Las estructuras de la galaxia interior, las nubes de gas, las regiones formadoras de estrellas, incluso la distribución de las poblaciones estelares, todo lleva la marca de lo que ocurrió durante ese periodo de alta actividad. Las condiciones dentro de Sagitario B2 pueden ser, ellas mismas, en parte, un legado de aquellos chorros antiguos. Conforme las ondas de choque que generaron atravesaron el disco galáctico y eventualmente alcanzaron la nube. Esto es lo que hace que el estudio del centro galáctico actual sea tan rico científicamente. No es solo una ventana a lo que está ocurriendo ahora. Es un archivo. Un registro físico de eventos que se extienden hacia atrás millones de años, codificado en la temperatura, la química y la estructura del gas y el polvo que el Webb está ahora imaginando con un detalle sin precedentes. La máquina sigue corriendo. Las cicatrices siguen visibles. Y la próxima generación de estrellas que se está formando dentro de Sagitario B2 ahora mismo dejará ella misma cicatrices en el registro de la galaxia. Ondas de choque de sus muertes eventuales viajarán a través del centro galáctico, comprimiendo nuevas nubes, disparando nuevas rondas de creación. Mucho después de que cada ser humano vivo hoy se haya ido, el ciclo que el Webb observa ahora seguirá corriendo. Cada estrella que se forma dentro de Sagitario B2 no es solo una bola de plasma encendiéndose en la oscuridad. Es el comienzo de un sistema solar. Rodeando a cada nueva estrella mientras se forma hay un disco de gas y polvo extraído de la misma nube molecular que construyó a la estrella misma. A lo largo de millones de años, el material de ese disco choca, se pega, se construye en rocas, en planetesimales, en mundos. La naturaleza exacta de esos mundos, su composición, su química, su potencial, depende críticamente de lo que había en el disco al principio. Y lo que había en el disco al principio vino de la nube. El inventario molecular de Sagitario B2, ahora revelado por el Webb con un detalle mayor del que cualquier observación anterior pudo proveer, es la materia prima de cada mundo que se formará a partir de las estrellas que están naciendo ahí ahora mismo. Los datos espectroscópicos del Webb muestran que esta materia prima es extraordinariamente rica. Moléculas portadoras de carbono en altas concentraciones, hielo de agua, compuestos de azufre, cadenas orgánicas complejas del tipo que en la Tierra sirven como fundamento molecular de la bioquímica. El material en el interior de esta nube, en concentraciones que superan lo que los modelos predijeron, será incorporado directamente a los discos en formación de cada nuevo sistema estelar que emerja de esta guardería. Esto tiene implicaciones para qué tipo de planetas se forman ahí. Un disco que comienza más rico en moléculas orgánicas y hielo de agua produce, todo lo demás siendo igual, mundos rocosos con más complejidad química inicial. La química de la Tierra primitiva, que eventualmente sostuvo el surgimiento de la vida, fue en parte un producto del inventario molecular de la nube que construyó nuestro sistema solar hace 4.000 millones de años. La nube que construyó el sistema solar no era, en su química, del todo distinta de lo que el Webb está midiendo ahora dentro de Sagitario B2. Vale la pena repetir aquí una afirmación cuidadosa. La presencia de moléculas orgánicas en una nube formadora de estrellas no es evidencia de que vaya a surgir vida en ninguno de los sistemas estelares resultantes. El camino de la complejidad molecular a la biología requiere condiciones y procesos que aún no comprendemos del todo. Muchos sistemas estelares se forman a partir de nubes químicamente ricas y producen solamente mundos estériles. La química es necesaria, pero está lejos de ser suficiente. Lo que sí significa es que los ingredientes crudos son abundantes, que el universo los distribuye ampliamente, que incluso en uno de los entornos más extremos de la Vía Láctea roye en sus superficies. El universo no es químicamente simple. Nuestra galaxia no es químicamente simple. Y la región más violenta y extrema de nuestra galaxia resulta ser también una de las más ricas en química. Esa combinación es algo que nadie predijo. Una de las cosas que vuelven tan valiosas científicamente a las observaciones del Webb del centro de la Vía Láctea es la consistencia con que producen resultados distintos a los que los investigadores esperaban. Esto no es una crítica a la ciencia anterior. Las predicciones se construyeron cuidadosamente usando los mejores instrumentos y métodos disponibles. Fueron probadas contra datos. Representaban el estado genuino del conocimiento.
Y siguen resultando equivocadas, de maneras específicas e instructivas. Se suponía que el agujero negro estaba tranquilo. Erupciona constantemente. Se suponía que la nube formadora de estrellas tenía una estructura que los modelos podían predecir. Tiene un borde afilado que rompe el cuadro estándar. Se suponía que la química molecular coincidiría con las tasas teóricas. La CCD. Se suponía que las estrellas escondidas dentro de la nube eran demasiado pocas para cambiar significativamente el censo del núcleo galáctico. Hay muchas más de las esperadas. Cada una de estas sorpresas individuales es valiosa por sí misma. Pero tomadas en conjunto, apuntan hacia algo más grande. El centro galáctico, estudiado durante décadas con las mejores herramientas disponibles, seguía escondiendo información fundamental sobre sí mismo. El panorama que teníamos no estaba ligeramente desfasado. Le faltaban categorías enteras de fenómenos que solo las capacidades del web podían revelar. Este es un momento en la astronomía que no ocurre a menudo. Un cambio de escalón en lo que se puede observar, produciendo un cambio de escalón correspondiente en lo que se sabe. La última vez que ocurrió algo comparable para el centro galáctico fue, probablemente, la llegada de la radioastronomía a mediados del siglo XX, que reveló por primera vez la existencia del agujero negro indirectamente a través de las emisiones de radio del gas y las estrellas en órbita. El web representa el siguiente salto comparable. Lo que lo hace particularmente impactante es que estamos estudiando nuestra propia galaxia, no un sistema distante observado como una mancha tenue. Nuestro hogar. Una estructura en torno a la que orbitamos, que ha estado visible sobre nuestras cabezas cada noche despejada desde que los primeros seres humanos miraron hacia arriba. Y, aún así, nos estuvo escondiendo todo esto durante todo este tiempo. Las implicaciones se extienden más allá de la astronomía. Asumimos que las cosas que hemos estudiado por más tiempo y con más cuidado son las cosas que entendemos mejor. La suposición se siente razonable. Más datos, más tiempo, más análisis deberían significar menos incertidumbre. Pero las observaciones del web del centro galáctico sugieren que los objetos más intensamente estudiados de la astronomía todavía pueden estar fundamentalmente mal caracterizados cuando la tecnología de observación no está a la altura de la tarea. ¿Qué más está siendo mal caracterizado en este momento en otros campos porque el instrumento adecuado aún no ha sido construido? Esa pregunta no tiene una respuesta fácil. Pero el centro galáctico ofrece un estudio de caso específico y dramático de lo equivocada que puede estar la ciencia cuidadosa cuando las observaciones clave simplemente no están disponibles. El estudio que reveló la actividad constante del agujero negro central de nuestra galaxia no fue el resultado de una campaña dedicada de una década. Se construyó sobre 48 horas totales de tiempo de observación repartidas a lo largo de un año. En sesiones de 8 a 10 horas, el equipo apuntó al web a un único punto del cielo, rastreó la luz que venía del disco de acreción alrededor de Sagitario a estrella y registró todo lo que ocurría. Según los estándares astronómicos, 48 horas no son nada. El universo opera en escalas de tiempo de millones y miles de millones de años. Una instantánea de 48 horas no debería bastar para cambiar fundamentalmente nuestra comprensión de ningún fenómeno mayor. Y, sin embargo, esas 48 horas derrumbaron una caracterización del agujero negro central de nuestra galaxia que se había construido a lo largo de décadas de observación con múltiples instrumentos en cada longitud de onda accesible. La clave no fue solo la duración, sino la precisión y el acceso a las longitudes de onda. La capacidad del web de observar simultáneamente en dos bandas del infrarrojo a las que los instrumentos espaciales anteriores no podían acceder, y de hacerlo con suficiente sensibilidad para detectar incluso la actividad parpadeante más tenue del disco de acreción, produjo un conjunto de datos cualitativamente distinto de cualquier cosa disponible antes. Los investigadores podían ver actividad tenue que se habría perdido en el ruido de instrumentos menos sensibles. Podían detectar las diferencias temporales entre longitudes de onda que ventanas de observación más cortas habrían pasado por alto. Y al repetir las observaciones a lo largo de un año entero, pudieron confirmar que lo que estaban viendo era el estado normal del sistema. El resultado fue un conjunto de datos que mostraba al agujero negro nunca en reposo.
5 a 6 grandes fulguraciones erupcionando cada día sin excepción. Docenas de parpadeos menores en el medio. Una producción total de energía que forzó la conclusión de que todos los modelos del nivel de actividad de Sagitario a estrella necesitaban revisarse al alza. El investigador principal ha presentado ahora una propuesta para 24 horas ininterrumpidas de observación. El objetivo es reducir el ruido en los datos lo suficiente como para resolver rasgos más finos en la actividad fulgurante, para buscar cualquier periodicidad oculta bajo el ruido de sesiones más cortas, para restringir las propiedades del disco de acreción lo suficiente como para empezar a abordar la pregunta de qué tan rápido está girando el agujero negro. El spin de un agujero negro es una de las propiedades más fundamentales que puede tener. Afecta cómo está estructurado el disco de acreción, cuánta energía puede extraerse del material que cae, cómo se lanzan y enfocan los chorros. Un agujero negro giratorio es un motor más eficiente que uno no giratorio. Conocer el spin de Sagitario a estrella pondría una de las restricciones más importantes jamás obtenidas sobre el comportamiento físico del objeto del centro de nuestra galaxia. Antes de que el Webb girara sus instrumentos hacia el centro de la Vía Láctea, los astrónomos habían hecho lo posible por contar las estrellas de esa región. No era fácil. El polvo bloqueaba la luz visible por completo. Las observaciones de radio y rayos X podían identificar los objetos más energéticos, pero eran ciegas a las estrellas ordinarias. Los sondeos infrarrojos de telescopios anteriores podían atravesar parte del polvo, pero no todo. El censo siempre fue incompleto, y todo el mundo lo sabía. El recuento aceptado era la mejor estimación disponible, entendida como un límite inferior de la verdadera población. Lo que el Webb encontró revisó incluso esa estimación cautelosa de manera dramática hacia arriba. Las imágenes de Sagitario B2 y la región del centro galáctico circundante revelaron estrellas que nunca habían sido observadas por ningún instrumento anterior. Estrellas jóvenes masivas enterradas bajo capas de gas y polvo tan gruesas que su luz nunca había alcanzado ningún detector hasta que la sensibilidad infrarroja del Webb logró atravesarlas. Estos no eran objetos tenues y débiles que los telescopios anteriores apenas habían rozado. Muchos de ellos eran genuinamente invisibles en todos los sondeos anteriores. Su radiación completamente absorbida antes de que pudiera viajar la distancia hasta cualquier instrumento que la humanidad haya construido. El descubrimiento de estas estrellas previamente invisibles tiene implicaciones directas para la estimación de la tasa de formación estelar de la región. El recuento confirmado de objetos activos formadores de estrellas dentro de Sagitario B2 es ahora más alto que antes del Webb. Y como son estrellas masivas con una influencia mucho mayor sobre su entorno que estrellas más pequeñas, su presencia cambia el cálculo de cuánta energía, cuánta radiación y cuánto viento estelar está siendo inyectado a la nube desde dentro. El nivel de actividad interior de la nube misma se ha revisado al alza. Pero las implicaciones se extienden más allá de un simple recuento revisado. Si el censo estaba significativamente equivocado para una de las regiones más estudiadas del centro galáctico, lo mismo es casi con certeza cierto para otras regiones. Hay otras nubes moleculares densas esparcidas por toda la galaxia interior. Otras regiones formadoras de estrellas escondidas detrás de gruesas barreras de polvo. Antes del Webb, las poblaciones de estrellas jóvenes dentro de ellas eran, en el mejor de los casos, parcialmente contadas. El telescopio está revelando ahora, sistemáticamente, cómo se ven realmente esas poblaciones. Y el cuadro que emerge es el de un centro galáctico más concurrido, más activo y más productivo de lo que cualquier sondeo anterior al Webb sugirió. Esto importa para una pregunta básica de la astronomía. ¿Cuántas estrellas nuevas forma la Vía Láctea por año? La respuesta afecta a los modelos de la evolución futura de la galaxia, su historia de enriquecimiento químico y cómo se compara con galaxias espirales similares. En la física, la aleatoriedad siempre es una pista. Cuando un proceso produce salidas sin patrón detectable, sin ritmo, sin repetición, esa ausencia de patrón te dice algo específico sobre el mecanismo que lo impulsa. Dice que el proceso está controlado por algo demasiado complejo o demasiado pequeño en escala como para producir ciclos regulares. Algo caótico en el sentido matemático preciso de la palabra. Y saber que es caótico es, en sí mismo,
un paso hacia entender qué es. Las fulguraciones de Sagitario a estrella no tienen patrón detectable. El equipo de investigación principal analizó sus 48 horas de datos buscando, específicamente, periodicidad. Cualquier intervalo regular entre fulguraciones. Cualquier ciclo consistente de brillo. Cualquier indicio de comportamiento de reloj. No encontraron ninguno. Las fulguraciones son aperiódicas. Ocurren sin calendario. Las fulguraciones grandes y los parpadeos pequeños erupcionan sin orden que alguien haya podido predecir. Este resultado elimina ciertas clases de explicación para lo que causa las fulguraciones. Si estuvieran impulsadas por un objeto que orbita al agujero negro a un radio específico y pasa periódicamente por una región de gas más denso, mostrarían un periodo que coincidiría con el periodo orbital de ese objeto. No lo hacen. Si estuvieran impulsadas por una resonancia entre el spin del agujero negro y la rotación del disco de acreción interno, habría una frecuencia característica. No hay ninguna detectable en los datos actuales. Lo que el comportamiento aperiódico sí es consistente con es la reconexión magnética como el impulsor principal. Los eventos de reconexión magnética ocurren cuando la geometría es la adecuada. Cuando dos líneas de campo magnético de direcciones opuestas en un plasma turbulento se acercan lo suficiente para chasquear y reconectarse, liberando su energía almacenada en una ráfaga. La geometría del campo magnético en un disco de acreción turbulento cambia constantemente, impulsada por los movimientos turbulentos del plasma. No hay un reloj tic-taqueando de fondo. Las líneas de campo se reconectan cuando se acercan lo suficiente, lo que depende del estado instantáneo de un sistema caótico. Este cuadro es consistente con los modelos teóricos actuales de la reconexión magnética en los discos de acreción de los agujeros negros. Es la explicación principal del comportamiento observado. Está respaldada por los datos y también hace que las fulguraciones sean, en la práctica, fundamentalmente impredecibles. Hay una distinción que vale la pena hacer. Las fulguraciones no son verdaderamente aleatorias. Cada fulguración tiene una causa física. Líneas de campo específicas reconectándose en un momento específico a causa del estado específico del plasma en ese instante. En principio, si conocieras el estado exacto de cada partícula en el disco de acreción, podrías predecir la siguiente fulguración. En la práctica, el sistema es tan complejo y la sensibilidad a las condiciones iniciales tan extrema que la predicción es imposible. Eso es caos. Ese es el motor del centro de nuestra galaxia. Y lleva corriendo así, con toda probabilidad, durante miles de millones de años. Disparando fulguraciones sin calendario, sin patrón, sin aviso. Cada una real, cada una física, cada una moldeando la galaxia circundante de maneras que se componen con el tiempo en la estructura que observamos hoy. El corazón impredecible de una galaxia que sigue, en todo sentido significativo, totalmente viva. Crecemos pensando en la Vía Láctea como algo fijo, algo que lucirá igual para nuestros lejanos descendientes que para nosotros esta noche. Las estrellas parecen eternas. La banda de luz que cruza el cielo parece permanente. La galaxia se siente como un telón de fondo, estable e inmutable, mientras la historia humana se desarrolla en primer plano. Esa sensación es una ilusión creada por nuestra vida corta. La Vía Láctea es un sistema dinámico en movimiento constante, cambiando constantemente, creando y destruyendo constantemente, operando en escalas de tiempo que hacen que la historia humana parezca el parpadeo de un ojo. Dentro de Sagitario B2, las estrellas están naciendo ahora mismo. Esto no es una metáfora. Las protoestrellas se están formando dentro de las manchas oscuras de esa nube en este momento. Mientras la luz de la última observación del web de esta región todavía viaja de regreso a la Tierra. El gas está colapsando. Las temperaturas en el centro de nuevos objetos están subiendo hacia el umbral de la ignición nuclear. Mundos que aún no existen están tomando forma dentro de capullos de polvo que ningún instrumento puede ver. En el centro galáctico, Sagitario A estrella ya ha disparado varias grandes fulguraciones desde que empezaste a escuchar este contenido. Cada una fue real. Cada una liberó más energía que la producción combinada de millones de estrellas más pequeñas.
Cada una envió una onda de choque hacia afuera, al gas circundante, comprimiendo algunas nubes, dispersando otras, desplazando las condiciones para la formación estelar a lo largo de la galaxia interior de maneras que se desplegarán durante los próximos millones de años. La galaxia tiene un latido. No uno regular. El agujero negro de su centro no pulsa según un calendario. Pero está vivo en el sentido que más importa en física. Es un sistema activo y dinámico de procesamiento de energía que lleva corriendo ininterrumpidamente desde que la Vía Láctea se ensambló por primera vez hace 12.000 millones de años, y no muestra señales de detenerse. El WAP nos está entregando la primera vista en tiempo real de ese latido. La observación más detallada y más sensible del núcleo de nuestra galaxia que ningún instrumento haya logrado nunca. Y lo que muestra es un sistema mucho más complejo, mucho más activo y mucho más extremo que el cuadro que cargamos durante la mayor parte de la historia de la astronomía moderna. Las implicaciones giran en espiral hacia afuera desde el centro galáctico para tocar cada pregunta que hacemos sobre de dónde venimos, qué está haciendo la galaxia ahora mismo y cómo lucirá cuando las estrellas que actualmente se están formando dentro de Sagitario o B2 eventualmente se enciendan, quemen su combustible y mueran en explosiones que dispararán la siguiente generación después de ellas. Una cadena de eventos ya en movimiento, ya irreversible, ya desplegándose dentro del corazón de nuestra galaxia. Aquí está la cosa. Aún con todo lo que el telescopio ha revelado, la lista de lo que aún no sabemos es más larga que la lista de lo que sabemos. Y esas preguntas abiertas no son pequeñas. Son del tipo que podrían remodelar ramas enteras de la ciencia cuando finalmente se respondan. ¿Por qué el agujero negro del centro galáctico no muestra un estado de base estable? Cualquier otro sistema físico estudiado a este nivel de detalle muestra algún estado característico de reposo, alguna condición típica a la que regresa después de una perturbación. Sagitario a estrella, al parecer, no. Cada sesión de observación de las 48 horas del web mostró algo distinto. ¿Está el sistema verdaderamente nunca en reposo, o hay un comportamiento de base enterrado bajo el piso de ruido actual que 24 horas ininterrumpidas podrían revelar? ¿Qué tan rápido está girando el agujero negro? La tasa de spin de un agujero negro es una de sus dos propiedades físicas fundamentales, siendo la otra la masa. La masa de Sagitario a estrella se conoce bien. El spin no. Medirlo requiere restringir la estructura del disco de acreción más interno de maneras que los datos actuales todavía no pueden lograr. ¿Qué causó exactamente el borde recto de Sagitario B2? La interpretación del evento de compresión es la explicación actual más convincente. ¿Pero qué lo causó específicamente? Una explosión estelar cercana. Una interacción gravitatoria con un objeto que pasaba. El momento del evento. Ninguna de esas preguntas tiene respuestas confirmadas. ¿Cuánto lleva corriendo la extraordinaria formación estelar dentro de Sagitario B2? ¿Es un proceso sostenido de varios millones de años impulsado por disparos continuos o fue encendido por un evento específico, y si fue así, ¿cuándo? ¿Qué están construyendo realmente las manchas oscuras? Las protoestrellas escondidas dentro de los capullos ópticamente gruesos de Sagitario B2 son objetos reales que se están formando ahora. Sus masas, sus destinos eventuales, si producirán sistemas estelares capaces de formar planetas, todo sigue siendo desconocido en la actualidad. Estas no son preguntas periféricas. Son preguntas centrales. Y el hecho de que sigan abiertas después de todo lo que el web ya nos ha mostrado es una medida, no de las limitaciones del telescopio, sino de cuánto más grande se ha vuelto el panorama desde que comenzaron las observaciones. Cada respuesta entregada ha engendrado 3 preguntas más esperando ser formuladas. Así funciona siempre la ciencia en la frontera. Y esta frontera es una de las más extraordinarias en las que nuestra especie se haya parado jamás. El centro de nuestra propia galaxia. Finalmente visible, finalmente medible, finalmente entregando sus secretos después de toda una vida de haber estado oculto. Lo que venga después, conforme el web siga observando y los datos sigan acumulándose, determinará qué tipo de retrato carguemos de nuestra galaxia natal para la próxima generación de ciencia. El retrato ya es más grande que cualquier cosa que imaginamos, y sigue creciendo.
Empezamos este viaje en el centro de nuestra propia galaxia. No en un objeto distante y exótico a miles de millones de años luz. Aquí mismo, dentro de la estructura alrededor de la que orbitamos, dentro de la galaxia que nos construyó, dentro del lugar que llamamos hogar. Y lo que encontramos ahí no fue lo que esperábamos. Encontramos un agujero negro que erupciona 5 o 6 veces al día, todos los días, sin descanso. Un motor constante y caótico de energía que da forma a la evolución de la galaxia a su alrededor y lleva haciéndolo miles de millones de años. Encontramos una fábrica de estrellas funcionando a 5 veces la eficiencia que cualquier modelo predijo, impulsada por un evento de compresión que dejó un borde recto en el costado de una nube molecular y puso en marcha una reacción en cadena de creación que sigue corriendo hoy. Encontramos estrellas escondidas que ningún instrumento había detectado jamás, formándose en una oscuridad tan densa que ni siquiera el telescopio más poderoso construido por la humanidad puede atravesarla. Encontramos una galaxia más violenta, más activa y más viva de lo que los libros de texto describían. Esto es lo que eso significa para todos nosotros. No solo para los investigadores, no solo para los astrónomos, sino para todos los que habitamos este sistema. El carbono de cada ser vivo en la Tierra fue forjado dentro de estrellas que se formaron en nubes moleculares similares a Sagitario B2. Esas estrellas vivieron sus vidas, murieron en explosiones y esparcieron su contenido por la galaxia. Ese material eventualmente encontró su camino hasta la nube de gas que colapsó para construir nuestra estrella y el disco de material que se convirtió en los planetas a su alrededor, incluyendo la Tierra, incluyendo todo lo que hay en ella. Somos, en el sentido físico más literal, el producto de procesos como los que el web está observando ahora. La cadena de eventos que eventualmente produjo el oxígeno que estás respirando en este instante pasó a través de nubes formadoras de estrellas, a través de explosiones estelares, a través del enriquecimiento químico del gas interestelar durante miles de millones de años, a través de una galaxia cuyo centro estuvo modelando las condiciones para todo eso durante todo el tiempo, a través de erupciones de un agujero negro que nunca descansa. Entender el centro galáctico no es un ejercicio científico abstracto. Es entender la historia del lugar de donde venimos y el sistema dentro del que vivimos. La violencia en el centro de la Vía Láctea no es una amenaza para nosotros desde 26.000 años luz de distancia. Es contexto. Es origen. Es el motor que, a lo largo de miles de millones de años de operación, produjo las condiciones en las que algo como la vida y algo como seres humanos haciendo preguntas sobre el universo se volvió posible. El web nos ha entregado la vista más clara que hemos tenido jamás de ese motor. La vista sigue siendo incompleta. Las preguntas siguen multiplicándose más rápido que las respuestas. Pero la dirección es clara. Estamos aprendiendo lo que nuestra galaxia realmente es, a un nivel de detalle y honestidad al que ninguna generación anterior de científicos tuvo acceso. Y lo que estamos encontrando es que el universo en el que vivimos es más salvaje, más extraño y más extraordinario de lo que incluso las imaginaciones más ambiciosas supusieron. Ahí lo dejamos por ahora. Pero el web sigue observando. Y lo que encuentre a continuación puede ser el descubrimiento más sorprendente de todos.